Mateo 7, versículo 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. En el día de hoy vamos a tener esta predicación que se titula Tentación versus Prueba. Ese es el título del día de hoy. Muchas personas oyen la palabra de Dios, pero no la ponen en práctica, desafortunadamente. En el día de hoy muchas personas conocen quién es Dios, pero no tienen una relación con Dios. En el día de hoy muchas personas conocen lo que es la Biblia. Muchos hasta se saben la Biblia del frente al final, del principio al fin, pero no tienen o no aplican la Biblia en sus propias vidas. Y por eso es que en el día de hoy hay que traer unos temas como el que yo he traído, de tentación versus la prueba, porque no saben lo que la Biblia nos ha dicho a nosotros como cristianos. Y muchos piensan, hasta el día de hoy, muchos se han apartado en un falso pretexto de que porque oraron a Dios y le pidieron a Dios que Dios le salvara a un familiar, y cuidado si un mismo hijo o una esposa, un esposo, y esa persona murió de una forma u otra, y cuando oraron Dios no los sacó de la coma o los levantó de la cama, entonces se enojan con Dios, dicen en su propia mente, en su simplemente, sin tener una relación con Dios y sin entender lo que la palabra dice, aunque saben lo que dice. Entonces dicen que Dios los tentó, Dios le puso esto, y le echan la culpa a Dios por las cosas que ocurren en su vida. Y es desafortunado cuando usted entiende quién es Dios, cuando nosotros entendemos qué es lo que la palabra de Dios nos manda a hacer. Entonces mejor podemos entender el título de hoy: la diferencia de una tentación a una prueba. Entonces cuando empezamos el culto hoy, entrábamos leyendo en Segunda de Samuel, y estábamos ahí leyendo esa historia de David, cuando David estuvo y perdió ese hijo. David tomó esta posición y dijo: él no va a venir a donde mí, ahora me toca ir a donde él. Muchas personas toman la posición incorrecta, muchas personas cogen la posición opuesta a la que David tomó en Segunda de Samuel. Y con esto dicho, estas personas dicen: pues a mí no me fue como yo quería, eso yo me voy a apartar. A mí no me fue como yo le pedí a Dios, entonces Dios no es un Dios de misericordia. Entonces Dios es otra persona cual yo no pienso igual que Él. Entonces yo no puedo estar parte o ser parte del mundo de Dios, porque piensan que Dios quita lo que es de nosotros. Hablando de familiares, esto se puede aplicar a diferentes etapas de nuestra vida, o diferentes situaciones en nuestra vida. Pero con eso dicho, vamos entonces a empezar a mirar qué es la tentación. La tentación, para empezar y que todos empezamos a entender desde el principio, nosotros somos tentados o seducidos a pecar, no, escúchalo bien, no por Dios. Cuando nosotros vamos a Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14, la Biblia dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. So, nosotros como cristianos que creemos en Dios y creemos en la Biblia, no podemos ser tentados por Dios, sino que cada uno es tentado. Esto es el versículo 14 de Santiago 1. Cuando su propia pasión es atraído y seducido. Pudiéramos estar un día completo hablando de la pasión. Pudiéramos hablar en ese mismo día
de lo que es ser seducido. Pero nuestra misma carne, esta carne cuando se aparta de Dios, lo que está buscando son las cosas de la carne. Lo que está buscando son sus propios deseos. Lo que está buscando es sus propios beneficios. Y esa misma carne te va a tentar, te va a decir, mira, yo necesito aquello que se ve bien para el ojo. Y de ahí es que viene la tentación, es de aquí mismo, es de un cuerpo no sometido a Dios. Aleluya. No es que viene de Dios. Mire cómo es esto. Cuando Jesucristo empezó su ministerio, él fue bautizado por Juan el Bautista. Saliendo de las aguas, él se fue al monte y estuvo en un ayuno de 40 días. Cuando él salió de ese ayuno, que eso lo relata en Mateo 4 del 1 al 11, podemos leer también en el libro de Lucas, que también tiene un relato parecido o el mismo tema. En Lucas 4:13 dice de esta manera: cuando acabó toda tentación, el diablo le apartó de él por un tiempo. Entonces Dios permitió en este lugar que, no Dios, sino que el diablo tentara a Jesús. ¿Para qué? Para ver qué él había sacado de 40 días de ayuno. En este caso, y es uno de los casos raros, ¿no?, que Dios lo permite. Y después yo voy a explicar por qué yo digo que es uno de los casos raros. En 1 Corintios 7, también podemos ver que los matrimonios, hablando a los matrimonios en este capítulo, está hablando que se separen en mutuo acuerdo uno del otro. Y también te dice que cuando se separen, que la razón sea para buscar a Dios. Entonces el versículo 5, la parte B dice: luego volver a juntaros en uno, hablando del matrimonio, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué es lo que estamos hablando? Dios no nos va a tentar. El mismo enemigo es el que nos puede tentar. Y no solamente el mismo enemigo, sino que nuestro mismo cuerpo, nuestra misma carne es la que nos tienta. Cuando nosotros vemos la palabra incontinencia, quiere decir es falta de continencia, ¿no? Incontinencia es falta de continencia. Continencia es moderación o control. Pues muchos seres humanos no tienen control sobre sus propios deseos. Y eso lo dije un par de minutos atrás. Cuando la misma persona se aparta de Dios, cuando no tiene una relación con Dios, la misma carne, la misma concupiscencia, como dice la palabra, esa te va a llevar a desear ciertas cosas, esa te va a llevar a querer ciertas cosas, esa te va a llevar a desear ciertas cosas. Y por eso es que 1 Corintios, en el capítulo 7, nos está dando este consejo de cuando nosotros nos separemos, que sea primero de común acuerdo, hablando de un matrimonio, y segundo, nos está diciendo que volvamos a juntarnos en un cuerpo para que no os tiente Satanás. Porque Satanás se puede involucrar en estas situaciones. Pero en ningún momento aquí está diciendo, no, porque Dios va a hacer esto, o Dios va a hacer lo otro. Y ese es el problema, que muchas personas que no tienen una relación con Dios no entienden lo que la palabra nos ha dicho. Ahora, yo quiero comparar esta palabra tentación a la palabra prueba. La palabra prueba es uno de los métodos que Dios hace o usa para probar al creyente. Mire bien cómo dije, al creyente. Porque aquellas personas que no creen no están en este grupo. Y para empezar, quiero mirar en 1 Corintios, donde estamos en el capítulo 7, más adelante en el capítulo 10, versículo 13, dice de esta manera: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Podemos ver en este versículo que claramente, cuando hablamos de prueba, no tentación, de prueba, sí son permitidas por Dios y dadas por Dios, porque aquí nos dice que Él no nos va a dar una que no podemos resistir. Cuando Dios permite que tú tengas una prueba, Él te la va a dar del grado que Él sabe que tú puedes graduarte, que tú puedes pasar. Es como quien dice, si yo voy
a donde mi hijo y le doy un examen a nivel colegial de una clase que él nunca ha visto, él no va a tener ningún chance de pasar el examen, ¿no? Por lo menos no con un paso, con un grado aceptable. Porque él nunca ha visto el material, él no sabe de qué se está hablando, él no va a saber cuáles son las contestaciones correctas. Pero cuando hablamos de nosotros y nuestra relación con Dios, Dios sí nos va a dar ciertas pruebas y esas pruebas van a ser basadas en lo que ya nosotros sabemos, en lo que ya nosotros hemos aprendido. Y lo que Él quiere es probarte para que tú te des cuenta, y no me quiero ir muy adelante, pero voy a decir esto como para que ya vayan entendiendo el punto del mensaje de hoy, pero para que nosotros vayamos aprendiendo o dándonos cuenta de lo que ya hemos aprendido. Porque lo que hemos aprendido es lo que nos va a ayudar a pasar estas pruebas. Y vamos a hablar entonces de ciertas pruebas en la Biblia para que podamos entender a mayor nivel lo que Dios quiere decir en el día de hoy. Nosotros vamos a pasar por unos caminos bien difíciles en esta vida y nos vamos a tomar con muchas cosas difíciles. Y uno de los ejemplos que quiero traer, que lo he hablado anteriormente, es Abraham. Yo sé que Abraham quería agradar a Dios y Dios lo está mandando a hacer un sacrificio. Y cuando van por el camino, el niño le dice, pero papi, ¿dónde está el cordero? Y él le tiene que decir, no te preocupes, que Dios lo suplirá. Pero en su mente le está diciendo, yo no tengo ningún cordero, yo te voy a tener que sacrificar a ti. Pero cuando llega al lugar, empieza a preparar el altar y empieza a preparar y pone el niño en el altar y el niño le está diciendo, pero papi, ¿qué tú estás haciendo? Me imagino que le decía, no te preocupes, estoy solamente practicando. El punto es que él tenía ya el cuchillo en su mano, él estaba preparado mentalmente, físicamente para sacrificar al hijo que él tenía porque era lo único que él podía darle a Dios en ese momento. Y eso fue una prueba que Dios permitió para probar su fe, para probar en cuánto él podía confiar en Dios. Aleluya. Y no solamente confiar en Dios que te va a dar el pan para el día de mañana, sino que ver hasta cuándo tú estás dispuesto a creer que Dios puede darte un sacrificio, que Dios puede suplir lo que tú necesitas para llegar a este sacrificio. Y cuando está así, que de momento mira a un lado y ve que allí está el sacrificio que Dios le suplió. ¿Por qué se lo dio? ¿Por qué fue de esa manera? Para probar la fe de este hombre. Aleluya. Muchos de nosotros nos dicen que sacrifiquemos un familiar y decimos, esto no es para mí. Y nos vamos. Y lo dejamos todo. Porque nuestra fe no puede llegar a ese punto de que Dios va a suplir. Porque nuestra fe no va a ese punto que Dios puede reemplazar eso que tú estás dejando en el altar. Pero nuestra fe es muy corta muchas veces, nuestra fe como que tiene muchos obstáculos, ¿no? O muchas condiciones. Bueno, yo tengo fe siempre y cuando no me toques a fulano. Yo tengo fe siempre y cuando no bregues con aquella área de mi vida. Imagínense si Abraham hubiera dicho eso. Cuando nosotros vamos a Deuteronomio 8:2, la palabra dice de esta manera, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón y habías de guardar o no sus mandamientos. Este pueblo escogido estuvo 40 años en el desierto. Muchas veces nosotros pasamos una prueba de un día y no queremos morir. Muchas veces Dios nos trae pruebas que duran una semana y queremos explotar. Muchas veces Dios te trae un vecino que tiene un list de un año y tú no puedes aguantarlo. Aleluya. Dice aquí Jehová. Pero estas personas no solamente tuvieron que lidiar con un vecino fuerte, no solamente tuvieron una muerte en la familia, no solamente Dios le quitó un familiar o lo que sea, ellos tuvieron 40 años. ¿Usted sabe cuántas personas murieron en esos 40 años? Una generación completa prácticamente. Porque ya los de alta edad no pudieron aguantar. Los de alta edad no podían caminar tanto. Los de alta edad no podían... Usted sabe que el problema que en el desierto es que durante el día hay un calor extremo y por la noche hay un frío extremo. Y no hay nada entre medio. Y para lo mejor 1 hora que 2 al día que esté bonito el clima, no se puede disfrutar. Porque después por la noche es sumamente frío y por el día es sumamente árido. Pero estas personas te acordarán de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Jehová su Dios los llevó
a propósito por ese camino por 40 años en el desierto para afligirles. Sí, en la Biblia dice para afligirlos, que en el día de hoy, oh, pero eso es un Dios malo. Oh, ay, Dios mío, ¿cómo me va a afligir? Pero Dios no es amor. Y se llena la boca en el día de hoy pensando y dándole atributos a Dios. Pero no entienden que a través de estas pruebas es que se puede sacar lo mejor de nosotros. Aleluya. Es para probarte, para ver de qué tú estás hecho. Una semana de una prueba no es suficiente para llegar a la profundidad del corazón. Muchas veces un mes no es suficiente. Muchas veces un año no es suficiente. Muchas veces una década no es suficiente. Pero déjame decirte que esta gente tuvieron que pasar 40 años. Aleluya. ¿Y tú crees que tu prueba es fuerte? Confía en Dios, que Él tiene un propósito con tu prueba. Confía en Dios y dale gracias a Dios que no ha sido 40 años. Dios nos prueba dándonos trabajos difíciles. Y voy a explicar lo que quiero decir. En Juan 6, 5 y 6 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Dice el versículo 6, pero esto decía para probarle, hablando de Felipe, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús ya tenía todo fríamente calculado, pero él lo que quería era hacer probar a Felipe. Felipe estaba en un momento que lo pusieron en el spa. Lo pusieron en el spa que te voy a probar. Ahora yo voy a probar dónde está tu fe. Ahora yo voy a probar en qué tú has creído. Ahora yo voy a probar todo este tiempo que has estado cerca de mí. A ver lo que tú has aprendido. A ver lo que tú has podido captar. A ver cuánto ha crecido tu fe. A ver cuánto tú puedes mirar allá a través de la prueba. A través de lo imposible. Aleluya. Y usted sabe lo que pasó en esta parábola. Aquí fue cuando se alimentaron miles de personas y sobraron. Y sobró comida. Pero ¿qué? El punto de todo esto es que quería Jesús probar la fe de Felipe. Él quería probar lo que él había aprendido en ese tiempo que habían estado juntos. Que muchas veces Dios nos pone en situaciones difíciles. Dios nos pone en situaciones que nosotros tenemos que entender lo que Él quiere. Y tenemos que no solamente entender lo que Él quiere, sino que tenemos que tomar unas decisiones y actuar conforme a su perfecta voluntad. Que es fácil, que tenemos un promedio muy bueno de bateo. Bueno, no. Mientras estamos en este cuerpo, mientras estamos todavía siendo probados nuestra fe, nuestras acciones, tenemos que hacer lo mejor que podamos, pero no es cuando nosotros empezamos a entender la palabra que entonces sabemos cómo entonces aplicarla en nuestras vidas. Otra forma que Dios nos prueba es permitiendo los sufrimientos. Y esto es bien triste decirlo, pero es la realidad. Mire, cuando nosotros hablamos de el que yo le digo, el evangelista más grande para aquellos tiempos, Pablo, o el misionero más grande para aquellos tiempos, Pablo y Silas, en capítulo 16 del libro de Hechos, ellos estaban encarcelados. Y el versículo 23 y 24 me llama la atención porque dice el 23, después de haberlos azotado mucho, lo echaron en la cárcel. Pero no se queda ahí, mandándolo al carcelero que los guardase con seguridad. Eso es la cárcel, eso es normal. Pero cuando entramos al 24 podemos ver el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Pero no solamente eso, sino que también les aseguró los pies en el cepo. Agarrarle los pies no era tan necesario si ya estaban en un calabozo. Pero cuando tú te quieres asegurar y requete asegurar, o cuando Dios quiere hacer una prueba extremadamente especial para nosotros, esto es lo que pasa. No solamente te meten en la cárcel, sino que te meten en la cárcel más adentro. Y no solamente te meten en la cárcel más adentro, sino que también te amarran los pies para que nosotros pasemos la prueba. Y estos son los tipos de pruebas, estos son los tipos de sufrimiento que nosotros vemos muchas veces. Y nosotros nos tomamos con estas situaciones, no necesariamente de cárcel, pero nos vemos en situaciones difíciles. Y nosotros decimos, pero Dios mío, ¿por qué yo? Cuestionamos a Dios. No entendimos por qué estamos sufriendo tanto. Pero déjeme decirle, hermano, que a través del sufrimiento es que Dios nos prueba.
En Santiago 1, 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba que viene de parte de Dios no es por perderte el tiempo. La prueba que viene por parte de Dios no es por mero déjame quitarte la paz por cierto tiempo. No. Es que la prueba, estas diversas pruebas que van a llegar a nuestras vidas, nos van a traer paciencia, producen paciencia en nosotros, probando nuestra fe. Entonces, ¿cómo usted cree que usted va a ser paciente para con los demás? Si no es a través de la misma prueba. Sí, porque una vez pensamos en una cosa, pero dejamos todo lo demás. Vemos todo el lado negativo de la moneda, pero el otro lado es un lado muy positivo. Es un lado que enseña tu crecimiento. Pero de esa manera no lo miramos, desafortunadamente. Y la otra cosa peor que muchos de nosotros podemos en el día de hoy decir que nos ha pasado, es cuando Dios retrasa la contestación a la oración. Y nosotros decimos y usamos la palabra, y uso la palabra libremente, retraso, para que podamos entender. Pero cuando vamos al contexto no hay ningún retraso, porque el tiempo es de Dios. Y el orden que Dios tiene es el orden que Dios tiene. Y no importa lo que tú digas o hagas o cuánto patelees, Dios no va a cambiar la mente por ti. Porque su plan será siempre por encima de nuestros planes. Pero cuando vamos al Salmo 69, versículo 3. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Son otras palabras, este salmista se ha cansado de rogarle a Dios por cierta cosa, no sé qué es, pero usted puede pensar lo que usted se ha desmayado pidiéndole a Dios. Yo sé en que yo me he desmayado o me he cansado de pedirle a Dios. Mi garganta se ha enronquecido. Eso quiere decir que sigue pidiéndole y todavía lo que él está pidiendo no se le ha hecho, no le ha llegado a cumplirse. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Y no es que los ojos mueren, sino me imagino que él está diciendo que se ha quedado desvelado y se ha quedado dormido, que los ojos se le han cerrado pidiéndole a Dios y todavía no ha visto la contestación. Parecido a este Salmo 69.3, hay otros salmos como el Salmo 13.1, en Santiago 5.7, segunda de Pedro 3.9, son diferentes citas bíblicas cuando podemos ver estas súplicas a Dios, podemos ver como que no reciben la respuesta a la oración. Y una historia muy bonita que no se me olvida es en Juan 11, versículo 6 y también el versículo 21. El versículo 6 dice así: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Estamos hablando de Jesús, cuando escuchó que Lázaro había muerto, o que estaba enfermo, perdón. Y mira lo que dice Marta en el versículo 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Sí, hermano, porque nosotros somos tan y tan rápidos para hablar. Nuestra lengua está tan entrenada a dejarla suelta muchas veces. Y sin pensar decimos y llegamos a conclusiones incorrectas. Como que si Jesús tenía que estar ahí para hacer un milagro. Como si fuera necesario Jesús estar aquí al lado de nosotros para hacer lo que nosotros le pedimos. Como si Dios necesariamente tuviera que tener un cuarto en su casa para poder moverse en su casa. No. El Dios omnipotente que nosotros le servimos, el Dios omnisciente que nosotros le servimos, está en todos lados y tiene todo el poder. Él no necesita tener un cuarto en su casa para poder moverse en su casa. Nosotros muchas veces decimos: tú tenías que estar aquí, ¿por qué no estuviste aquí? Pasó esto y esto y esto. No. Eso fue lo que le pasó a Marta. Ella tenía she was making a mistake. Ella estaba haciendo un error con lo que estaba diciendo, porque no entendía que la voluntad de Dios era diferente al deseo de ella. La voluntad de Dios era muy diferente a lo que ella quería. Por eso es que en el versículo 6 él decidió quedarse 2 días más. ¿Por qué?
porque él sabía que 2 días no iban a hacer ninguna mella a los planes que Dios tenía ya en esta situación. Y ahora vamos a concluir, vamos a aplicar los versículos que leímos al principio en Mateo 7. Porque estábamos leyendo en Mateo 7, a cualquiera que no oiga estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente. Y estamos viendo como esta parábola Jesús está poniendo a un hombre prudente y está diciendo que edificó su casa sobre la roca. Y lo contrario en los próximos versículos, que 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Ahora, cuando vamos a concluir esta predicación de tentación versus prueba, ya podemos concluir rápidamente y entender que la tentación no viene de Dios, pero la prueba sí viene de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver esta prueba de Dios con estos versículos que acabamos de leer? La casa sobre la roca que mencionas Mateo 7:24 no es un techo que te cubre de la tormenta. ¿Escucharon bien? No es un techo que te cubre de la tormenta, solo es una base que te dará el éxito cuando la tormenta llegue a tu casa. La tormenta llegará en forma de prueba. La prueba es la única forma de saber lo que has aprendido y en qué área de tu vida necesitas fortalecerte. Hermano, cuando nosotros cogemos un examen, es para saber lo que hemos aprendido. La única razón de un examen es para saber si tú captaste suficiente información, si tú aprendiste suficiente información sobre un sujeto específico. La prueba que Dios permite en nuestras vidas es lo mismo. La prueba que Dios permite en nuestras vidas es para nosotros mismos saber, porque ya Él sabe. En Santiago nos dice que Él no nos dará una prueba mayor de la que podamos resistir. Él sabe cuál es nuestro nivel. La prueba es para nosotros mismos saber hasta dónde nosotros hemos escalado. Si esto fuera una escalera y tuviera muchos escalones, en la prueba vamos a saber cuánto aprendimos y a qué nivel estamos. Y cuando venga la próxima prueba, tú aprendes más. Después coges la prueba y sigues moviéndote de escalón en escalón, en escalón, en escalón. Sea 1, sea 5, no sé. Eso es individual. Pero el punto de la parábola en Mateo 7 es que la prueba llegará. La diferencia es dónde nosotros estamos parados. Si estamos parados en la roca, seremos unas personas bienaventurados. Seremos unas personas que pasaremos con un buen grado esa prueba al final. Si somos una persona insensata, pues nos vamos a colgar. El mensaje del día de hoy es que cada uno de nosotros nos aseguremos que estamos haciendo las cosas como Dios quiere que la hagamos, que nosotros podamos aplicar estos principios en nuestras vidas de construir nuestra casa en la roca, porque la tormenta llegará. No, el mensaje de hoy no es que no va a llegar, que tú vas a estar bien, que la vas a sobrepasar. No, el mensaje de hoy es que la tormenta llegará, solo depende en nosotros dónde estemos parados y qué hayamos aprendido desde el principio como fundamento para pasar hacia adelante.